Muy buenos días a todos, en especial al pueblo de Dios, que el Señor en sus bendiciones espirituales siempre nos mire con misericordia, nos dé su gracia y su paz en cada aspecto de nuestras vidas y nos dé respuestas a las grandes preguntas que hay en la Biblia, y sobre todo a que esas respuestas sean respuestas que nos ayuden a nosotros también a dar razón de nuestra esperanza ante cualquiera que la demande. Esto lo ordenó el apóstol Pedro por inspiración del Espíritu Santo en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eso sí, ¿cómo deben darse las respuestas? No deben darse groseramente, no deben darse con arrogancia, no deben darse con una intención de burlarnos o hacer daño al incrédulo o al oponente, sino que dice la Escritura que nuestras respuestas deben ser dadas con mansedumbre, controlando ese impulso que, por supuesto, durante, decíamos, siglos y siglos han estado los incrédulos, han estado los enemigos de Dios y de la religión cristiana, atacando despiadadamente, de manera burlona, incluso procurando la muerte de los creyentes y la desaparición de la religión cristiana durante siglos y siglos. Incluso sabemos que hoy vivimos en un mundo que ha estado durante años volcado completamente hacia filosofías, prácticas, controlado por movimientos, asociaciones, familias muy poderosas en la tierra que tienen todo el propósito de eliminar la Biblia y la religión cristiana. Bien, suerte con eso, dirían ellos, ¿no? Secularmente. Ahora, nosotros estamos enfrentándonos a un personaje, bueno, no nosotros, lo hizo Moisés, pero estamos acompañando a Moisés en esa confrontación con uno de los hombres, si no el más poderoso de la tierra en esa época, Faraón, el gobernante de Egipto y de las regiones aledañas, un hombre poderoso, temido, y que cuando recibe de parte de Moisés, como mensajero de Dios, la instrucción de dejar ir a su pueblo, Faraón pregunta: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Hemos respondido en la primera parte de esta lección a esa pregunta diciendo, pues Dios es un ser eterno, o es el ser eterno. ¿Y por qué decimos el ser eterno? Porque ese término eterno se aplica a varias cosas en el universo y se aplica en varios sentidos en la Biblia, que vamos a verlo el día de hoy. Pero a lo único que no se le aplica ese término en ninguno de sus tres sentidos es al universo. ¿Recuerdan la semana pasada? Ellos hacen gala de ser seguidores de la ciencia, de respetar la ciencia, que la ciencia es superior o la única guía confiable para el conocimiento. Dicho sea de paso, ciencia y conocimiento son sinónimos. Pero luego cuando la ciencia les dice que la vida solo procede de la vida, tienen un gran problema para explicar cómo estamos nosotros aquí y todo ser vivo en el universo, en esta tierra. ¿Cómo existen si la vida solo procede de la vida? Luego, ¿qué problema tienen con la ciencia cuando la ciencia dice el universo se está expandiendo y se está yendo hacia el desorden, hacia la desorganización? Pero si el universo siempre hubiera existido, tendría que mantenerse en la misma condición de siempre por siempre. Lo eterno no ha de tener variación precisamente por ser eterno. Siempre sería lo que fue, lo que es y siempre lo será. Pero si está habiendo algún tipo de alteración, algún tipo de cambio, y si ya el hombre a través de las herramientas que Dios le dejó, porque sí, esas conclusiones que ha alcanzado la ciencia, las ha descubierto, no las ha inventado. Esas leyes ya las estableció Dios. El hombre las ha descubierto y con descubrirlas
entonces se ha percatado de que se había burlado de la Biblia, se había burlado de la religión cristiana, y resulta que era la religión cristiana la que hace miles de años tenía razón. Fueron los que creyeron en Dios y los que aceptaron su palabra desde el principio los que tenían la razón. Y se han estrellado una y otra vez. Y podríamos dedicar aquí meses, note que lo digo literalmente, meses, presentando todas las ocasiones en que la Biblia dijo esto es así, la ciencia se burló, la historia fue incrédula, y luego cuando el arqueólogo, luego cuando el científico descubrió la evidencia de lo que la Biblia, externo a la Biblia, cosas fuera de la Biblia, descubrió, corroboró y confirmó, entonces tuvieron que callar. Así ha pasado una y otra vez. A Faraón costó más callarle la boca, pero se le hizo en menos tiempo después de aquellas 10 plagas de las que habla la Escritura. Obviamente la idea de que el universo en algún momento fue inexistente, pero luego vino a la existencia, eso está confirmado científicamente, nos lleva lleva al incrédulo, lleva al ateo, lleva a las personas como Faraón a quedar en un vacío de si esto no existía y de pronto comenzó a existir, en un punto comenzó a existir, entonces tendrá un final. Pero entonces, ¿qué lo inició? Y empieza la parte que ya escapa de la ciencia, porque sí, es que los científicos no pueden ir allá a 4.000, 6.000, 10.000 o 15.000 o todos los años que quieran hacia atrás para poder hacer algún tipo de experimento que les lleve al resultado de, ok, he comprobado que verdaderamente esto lo inició Dios. No podrá llegar a esa conclusión yendo atrás con herramientas científicas como un laboratorio. No podrá hacerlo a través de ir viajando en el tiempo hacia atrás y poder atestiguar. Entonces tendrá que buscar otra manera de llegar a ese conocimiento. Los creacionistas, los que creemos que el universo está aquí porque fue creado por un ser que sí es eterno, no tenemos ese problema. Sabemos que el evento del inicio de todo en el universo está en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. La humanidad no es eterna en el sentido que Dios es eterno. Eso sí, la Biblia nos enseña que los hombres, buenos y malos, todos los seres humanos, poseen un alma inmortal. Romanos 5:21, Gálatas 6:22, Gálatas 6:8 nos hablan acerca de esa cualidad, inmortales. ¿Qué significa? Que aunque nuestros cuerpos, al separarse de nuestros espíritus, a eso se le llama muerte. La muerte, la palabra en realidad significa separación o división. Hay una separación entre la parte material y la parte espiritual, y ahí acontece ese evento que todos tendremos que enfrentar, la muerte. Pero la parte física, aunque la parte material se deshace, la parte física sobrevive, sigue existiendo y seguirá existiendo por toda la eternidad. Nunca tendrá fin. Nuestros espíritus tuvieron principio, mas nunca tendrán fin. Por eso dice Juan 5:28 y 29, que llegará el día, dice Jesús en ese pasaje, en el que los muertos oirán su voz y serán resucitados. Es decir, volverá a unirse el cuerpo con el espíritu, con ese espíritu inmortal por el poder de Dios. Y aunque la Escritura dice, por ejemplo, Mateo 25:46, o 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, que los seres humanos pueden encontrar la vida eterna. De hecho, dice Juan que ya tenemos vida eterna. Debemos creerlo. Cuando alguien le pregunta, ¿usted es salvo? Bueno, tengo vida eterna. Así que usted me dirá, ¿seré salvo o no? Ya tenemos vida eterna en Cristo. Pero entonces dice que es vida
eterna. Pero ¿cómo puede ser eterna si yo tuve un principio? El comienzo de la humanidad, sí, se describe en Génesis capítulo 1 y 2. Y el fin de todas las cosas se profetiza en 2 de Pedro 3, 10 al 12. Todo esto será destruido, todo esto pasará, pero la humanidad cesará su existencia en la tierra. Eso sí dice ese pasaje y muchos otros pasajes de la Escritura. Pero Dios nos ha prometido vida eterna. ¿Cómo es eso posible? No debemos limitar, o sea, toda la explicación de la semana pasada no debe afectar nuestro conocimiento de la palabra eterno en la Biblia. Porque eterno no siempre significa que nunca tuvo principio y que nunca tendrá final. La palabra traducida como eterno en pasajes como Marcos 10, 17 o Lucas 18, 18 y Juan 3, 15, donde en todo momento se nos está hablando de esa eternidad, pues se utiliza para denotar, sí, la eternidad de Dios en el sentido de Él nunca ha tenido principio, no ha tenido una causa, no ha tenido alguien que lo cause a Él o lo origine a Él, y nunca va a tener final. Pero en la Biblia, si no están solo estos tres significados, por lo menos conozco tres significados de la palabra eterno. El primer significado es aquello que no tiene principio. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 16, versículo 25. Aquello que no tiene principio. Romanos 16, 25. Y por favor, otro lector, 2 de Timoteo 1:9. Romanos 16, 25. Y al que fuere confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Tiempos eternos. 2 de Timoteo 1:9. Y otro lector, Tito 1:2. 2 de Timoteo 1:9. Y Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús de los tiempos antes de los tiempos de los siglos. Tito 1:2, por favor. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Allí tenemos el primer significado. Sin principio, si era antes de los tiempos de los siglos, si fue allá antes de que se creara todo, de que iniciara el universo, entonces allí no había punto, no había una referencia fija, era la eternidad. En la eternidad ya estaba el propósito de Dios, así que es un propósito que se da cuando no hay margen o espacio de tiempo. Eso se da, es muy difícil, como decía la semana pasada, hablar de esto, porque nosotros solo conocemos todo lo que tiene principio y tiene final. Digo, en la experiencia, ¿no? Acá, en lo material, en el universo conocemos cosas que comienzan y terminan. Entonces es difícil, hermanos, como dijo también Pedro allá en 2 de Pedro 3, 16, que hablar de estas cosas es muy difícil porque estamos hablando de cosas que nosotros no somos y no hemos experimentado. Eso de no tener principio, obviamente nunca lo hemos experimentado, pero allá en la eternidad Dios ya tenía su propósito. Ahora, la Biblia también habla de eterno. Recuerde, primera definición, algo que no tiene principio. Pero ese propósito de Dios se cumple ahora dentro del tiempo. Se está cumpliendo el propósito de Dios en la iglesia. Ya está dentro del tiempo. Ahora, también la segunda definición de eterno es algo que no tuvo principio, pero tampoco tendrá final. En ese caso, Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. ¿De quién se dice allí que es eterno en su naturaleza,
en su existencia, quién es eterno. Hebreos 9:14, por favor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Allí entonces ahora dice que el Espíritu es eterno. Allí entonces la referencia es a alguien que no tuvo principio ni tendrá final. Piensa en el universo. Aquí estuvimos hablando acerca de él. El universo es maravilloso, es increíble, fascinante. Cada vez que usted toma un libro de ciencia, o ahora que podemos a través de las redes sociales o de estos canales de ciencia, podemos ver cosas maravillosas que nosotros no alcanzamos a entender, que cuando incluso las explican los científicos y no se esfuerzan lo suficiente hasta nos confunden. Pero son increíbles, dígame si no, maravillosas. Las galaxias, las estrellas, la composición de los planetas, cómo el hombre con toda su ciencia, con todas sus riquezas, no puede ir más allá de ciertos límites o no ha podido. Todo eso es maravilloso. La potencia de una cascada, lo imponente de una gran tormenta, cómo la naturaleza toma todo lo que el hombre ha construido y edificado y lo puede volver polvo en un momento dado, escombros. Lo hemos visto, lamentablemente lo hemos visto en este último mes. Pueden construir lo que quieran y fortalecerlo como quieran. Luego viene el mar, luego vienen los ríos, y como dice también aquella metáfora del Señor, termina llevándose todo por delante. Lo hemos visto aquí en nuestra provincia. Pero eso es infinitamente inferior al poder que ocasionó que existiera todo esto. A Él venimos a adorar aquí. A Él le tenemos temor, porque solo Él es superior infinitamente a todo lo que haya en el universo. Piensa en lo más bello que haya en el universo. Dios es infinitamente más bello. Piensa en lo más poderoso que haya en el universo. Que se unan todas las fuerzas del universo, incluso las materiales y las espirituales, y no habrá nada que se iguale al ser que es el creador y autor de todo eso. Que ¿quién es Jehová para que tú oigas su voz? Gusano. Es tu creador. Y es el que dentro de poco, no, Moisés no lo dijo así, pero así sucedió luego, te pondrá de rodillas y tendrás que reconocerlo como Dios. Como aquel hombre que mirando toda la magnificencia de su reino, todo el alcance de sus dominios, toda la majestuosidad de su palacio, y cómo el mundo se inclinaba, por lo menos el mundo conocido, ante él, llegó a decir: qué gran Babilonia la que yo edifiqué. Y dice la Escritura que en ese mismo momento cayó de su trono para no levantarse durante 7 años o 7 tiempos, en los cuales su mente quedó como la mente de un animal, su apariencia como la apariencia de un animal. Y veremos sus declaraciones más adelante cuando se levanta de esa experiencia y entonces reconoce al creador de todo. No hay nada en el universo que se compare al que tuvo que haberlo creado. Estamos maravillados con la física, maravillados con la ciencia natural, pero entonces, ¿cómo no nos maravillamos con el autor de todo eso? Si, como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. O como dice el apóstol Pablo, que su eterno poder y deidad son visibles a través de todo lo que vemos en la creación.
Realmente el universo, por muy maravilloso que lo consideremos, es, como dice la gente, para muestra, ¿cómo dicen? Para muestra un botón. Y aún me quedo corto en la comparación. Es un botón de lo que es su autor, porque es lógico, científico y bíblico concluirlo así. La vasija de barro, con aquella forma de taza, jamás será superior al alfarero. Jamás, aunque algunos lo crean así. Y luego, hermanos, la tercera definición, no nos hemos perdido, ¿verdad? La primera es sin principio, la segunda es sin principio ni fin, y la tercera será, ya que nos queda. Si la primera es sin principio, la segunda es sin principio ni fin, la tercera será sin fin. ¿Quién lo dijo? Hermana Lourdes. Vamos a asignarle un varón, el hermano Irving Mendoza, que le premie por esa respuesta fenomenal. Mateo 25:46. Mateo 25:46, por favor. Lo que no tiene final, aunque llega a tener un principio en nuestras vidas. Mateo 25:46, por favor. Y 2 de Corintios 4:18. Dice, e irán estos al castigo eterno. Y los justos también le coloca el mismo término, a la vida eterna. Es una vida que no tendrá final, como también es un castigo que no tendrá final. Que dicho sea de paso, no está dentro del alcance de nuestra lección hoy hablar acerca del infierno, ni de si Dios es bondadoso o no, pero es curioso, ¿no? Dentro de todas estas críticas que se buscan para, sí, dentro de nuestro tema, negar la existencia de Dios, siempre se alega que si Dios es realmente lo que la Biblia dice, lo que creemos, ¿cómo va a ser un lugar donde la gente sufra eternamente? Pero siempre les he dicho que a veces no comprendemos las cosas porque no somos fieles al significado de las cosas. Es decir, los ateos no quieren saber de Dios, lo odian. Y también puedo presentar aquí una lista de evidencias que demuestran que el principal problema del ateo no es racional, no es que él a través de los poderes racionales no pueda llegar a la conclusión de que existe Dios, es que no quiere que exista Dios, porque el problema de que exista Dios es que habría que darle cuentas a Dios. Y si hay que darle cuentas a Dios, hay que vivir según la voluntad de Dios. Y si hay que vivir según la voluntad de Dios, hay que buscar dónde está esa voluntad de Dios. Habría que ir a la Biblia. Y no quieren eso. No quieren eso. Pero volviendo. Como no quieren que exista Dios, buscan la forma de desacreditarlo. Entonces luego dicen, ¿cómo va a existir Dios? Y supuestamente Dios es amor. Pero luego ustedes hablan de un infierno. Que si yo no hago lo que Dios quiere, entonces iré a sufrir eternamente en un lugar. Mire, dice castigo eterno. ¿Cómo puede ser? No, señor incrédulo. Es que ¿cómo puede ser lo contrario? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo puede ser lo contrario? ¿Cómo me va a decir usted que un Dios de amor va a obligar a alguien a estar con Él toda la eternidad? No quiso estar con Dios un domingo. Y usted dice que un Dios de amor tiene que obligar al ateo a ir al cielo, a alabarlo, a cantarle por toda la eternidad. ¿Usted sabe lo que es eso? Hay cristianos, entre comillas, que les da pereza adorar, que necesitan muy poquito para no venir. Algunos se han ido y no han vuelto nunca más. Cristianos no quieren estar aquí. Desde que se estableció la Iglesia de Cristo en esta comunidad,
se ha estado bautizando personas. Estas bancas deberían ser insuficientes. Ya tendríamos que habernos mudado a un lugar 10 veces más grande que este. Pero las personas en el camino no han querido seguir con Dios. No han soportado las demandas de Dios. Y tampoco han valorado las bendiciones de estar en Cristo. Y se han ido, en la libertad que tienen, se han ido. Siempre hemos dicho, hermano, esa puerta, o he dicho, ¿verdad?, para hacerme responsable, esa puerta abre hacia adentro, pero ojo, también abre hacia afuera. Es para entrar, pero también puede salir. Aquí nadie está obligado. Aquí están los que quieren estar con Dios ahora, pero quieren estar con Dios por toda la eternidad. Entonces, los que están afuera no quieren estar con Dios. ¿Cómo podría un Dios de amor obligarles a estar con Él por toda la eternidad? ¿Usted se imagina eso? ¿Qué desgracia de vida sería estar con un ser con el que yo no quiero estar? Y luego, pero imagínate, entonces si no estoy con Él, voy a estar en un lugar donde sufriré eternamente. Lo que pasa es que quizás una de las mejores definiciones de infierno, quizá, es la ausencia de Dios. La ausencia absoluta de Dios. Acompáñenme en lo siguiente que voy a decir. Dígame amén si es así. Alguna vez hemos dicho que vivir sin el ser que amamos, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestra pareja, menos, pero nuestra pareja, es un infierno. ¿Sí? El esposo o la esposa se molesta, se va a la casa de la mamá. No estamos validando, no estamos aprobando eso, sino que reportando lo que a veces sucede. Y cada día que está, dice el cantante, ¿cómo puedo vivir sin aire? ¿Cómo puedo vivir sin ti? ¿No ha tenido usted esa sensación? Que vivir sin esa persona, estar sin esa persona, pensar que la hemos perdido, o cuando hemos perdido un familiar, para ir a algo más, un poquito más serio, cuando hemos perdido un familiar, ¿no hemos sentido eso? Que la vida ya no vuelve a ser igual, que la sonrisa nuestra ya tiene un condicional. ¿No le ha pasado eso? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Multiplique eso infinitamente. Y eso es estar sin Dios. Es eso. El infierno no es simplemente un lugar donde Dios de manera sádica quiere ver a las personas sufrir. No, las personas dicen, quiero un lugar donde verdaderamente no tenga nada que ver con Dios, pero absolutamente nada. La periodista, creo, voy a reconocerle ese título porque la universidad se lo reconoció, Flor Mirachi, creo que no es panameña, pero está hablando y hablando constantemente. Acaba de decir hace poco que a ella ya le aburre todo esto de Dios. Todo es Dios, todo es religión, todo hay que hacer una misa, que hay que, etcétera, ¿no? Dentro de su contexto. Está aburrida de Dios, de oír de Dios, de oír de la religión cristiana. Pero si luego la colocan en un lugar donde absolutamente nada está relacionado con lo de Dios y las bendiciones de Dios, entonces desde allá va a clamar, como dijo el Señor, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque tampoco quieren estar sin Dios. Entonces decídase, porque ya está también como el de la canción, ¿eh? No puedo vivir sin ti, pero contigo tampoco. En toda contradicción hay falsedad, por lo que el que no puede vivir sin ti, pero contigo tampoco, lo que está diciendo es lo primero. Lo segundo, perdón, que en realidad no puede vivir contigo, pero quiere seguir insistiendo. Pero ese es harina de otro saco. Los humanos son eternos en el sentido de que las almas nunca terminarán, pero solo Dios posee eternidad en los primeros dos sentidos.
ni principio ni final, o Él es sin principio. ¿Por qué se instruye a los seres humanos a vivir en vista de y en preparación a la eternidad? Algunas de las muchas razones son las siguientes. Número 1, los cristianos vivirán por un tiempo mucho mayor en el cielo que en la tierra. Porque allá dice que la vida es, ¿recuerdan? Mateo 25:46, la vida es eterna. Número 2, ¿por qué debemos vivir en vista de la eternidad y preparándonos para la eternidad? Porque, otra vez, lo que acabamos de decir, aquellos que no quieran obedecer a Dios, quien no quiera sujetarse a la voluntad de Dios, quien no quiera saber de Dios, pues, le esperan consecuencias acorde a su decisión. Nosotros queremos tomar decisiones sin consecuencias, eso no existe. El que decida estar sin Dios tendrá consecuencias lógicas a su decisión, o respecto a su decisión. Y en tercer lugar, porque hay grandes bendiciones asociadas con vivir pensando en que no todo termina en la tumba. Al contrario, el periodo más corto de nuestra existencia termina en la tumba. El periodo más largo es desde que existimos y aquel en el que nunca dejaremos de existir. Ahora, yo les prometí algo y no puedo dejarlo fuera en un momento como este, que hoy hablaríamos de la eternidad del matrimonio. Porque veníamos hablando de Dios, que es eterno, y luego cosas que no son eternas. Por ejemplo, la humanidad no es eterna. El universo, que está la humanidad incluida ahí, no es eterno. Pero el matrimonio sí lo es. No lo voy a dejar con esa preocupación una semana más. ¿Eterno, hermano? ¿En serio? Bueno, alguno lo habrá visto como, ojalá. Quiero estar con mi esposa y que sea mi esposa toda la eternidad. Se lo leí en la mirada, hermano Rafael. Pero la Escritura, hermanos, dice que no será así. Aunque otros digan que sí. Por ejemplo, este señor James Duke, si es que se pronuncia su nombre así, seguro él tampoco pronunciará bien el mío, así que no hay problema. Este señor es representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Él dice, los santos de los últimos días creen que la vida es más segura y más gozosa cuando se experimentan las relaciones sagradas de la familia eterna. Aquellos que mantienen esas relaciones dignas en la tierra vivirán como familias en el reino celestial después de la resurrección. Y usted esperando cédula para irse, y aquí dice que va con su familia por toda la eternidad. Así, una persona que vive una vida justa en la mortalidad y que ha entrado en un matrimonio eterno puede esperar una asociación en el mundo postmortal con un cónyuge digno y con aquellos que fueron hijos, padres, hermanos y hermanas terrenales. Empieza a llevarse mejor, dice Duke, porque tendrá que ir con ellos por toda la eternidad. Sin embargo, Jesús dijo que entre aquellos que sean resucitados, que serán ¿quiénes? Los buenos, ¿no? Los buenos serán los resucitados. ¿No? Juan 5, 28 y 29. Los buenos y los malos, unos para vida eterna y otros para castigo eterno. Bien, dice que los que sean resucitados no se casarán ni mantendrán matrimonios. Mateo capítulo 22, versículo 30. Estábamos allí, ¿no? Porque estábamos en el 25:46. Mateo 22:40. $22:30, perdón. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán un casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. El matrimonio ha sido creado por Dios, que sí, Él es eterno, para, en su propósito ideal, el disfrute y gozo de los hombres mortales. Pero la institución del matrimonio termina cuando termina la tierra. Así que el matrimonio está en la lista de las cosas que no son eternas. Y lo último,
Quienes tampoco son eternos son los ángeles. Porque dice la Escritura en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y Nehemías capítulo 9, versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Esto deja claro que los ángeles fueron incluso testigos de la creación, pero no fueron eternos, no son eternos en el sentido de no tener principio de existencia. Ellos son parte de todo lo que fue creado por Dios, incluso porque Él está dentro de esa categoría, el conocido como el ángel caído o Satanás. Él no es eterno. Es más, Primera de Juan 4:4, pasaje maravilloso, nos dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él no es igual a Dios, por lo tanto, no es eterno. El diablo, hermanos, está buscando cómo destruir el plan de Dios, cómo destruirnos a cada uno de nosotros, porque Él sí odia a aquel que es eterno, omnipotente, omnisciente, infinito en amor, infinito en sabiduría, infinito en todo lo que es Él. Nuestro Señor Dios, todopoderoso. Él es nuestra ancla, Él es nuestra garantía. Su palabra nunca pasará, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor nos siga bendiciendo.